las religiones de monoteístas, politeístas. Esto es una explicación breve. Ok. En las religiones politeístas, como iniciaron, como ya lo expliqué anteriormente, en América antes de la colonización española, las religiones monoteístas, las religiones politeístas, perdón, eran como una explicación a quererle dar una explicación a todo, emociones, actitudes, habilidades, quererle dar una explicación por qué pasa esto, por qué esto me influye en mí, hasta le querían dar explicación a los sueños. En el islamismo, que es una religión politeísta, existen más de 30, no, 3 millones, escuchen esto, 3 millones de dioses, obviamente unos más importantes que otros que resaltan más, pero 3 millones de dioses que les dan significado a distintas cosas, como el dios de la guerra, el dios, la diosa del amor, eh, el dios de la lujuria o el dios destructor, porque en el islamismo se piensa que para que exista un comienzo tiene que haber un final. Y esto viene siendo como una reencarnación del universo, también se puede decir. Entonces, en sí, las religiones politeístas era como darle una explicación. Existían dioses mayas eh, que querían dar explicación de todo. Los sacerdotes hacían rituales, matando animales, sacrificios. Esto es un punto que hay que hablar también, por qué el ser humano llegó al punto de hacer sacrificios humanos, humanos en aspectos religiosos, Ujú. rituales más bien. ¿Por qué? ¿Por qué matar a personas de tu misma especie, a personas que contribuyen a la tribu o personas también puede ser que hayan hecho rituales con personas que pues no aportaban mucho a la tribu y que no hacían mucho trabajo, pero sí podían ayudar de una forma. Pero es un tema bastante interesante el tema también de los sacrificios, porque no se sabe, habrá sido una casualidad tal vez que un día llegaron a asesinar a alguien de la tribu y ese día, por ejemplo, llovió Bueno, me y la... imagino que esto fue algo que tenía que pasar sí o sí, porque Ajá, ellos oraban, todas las religiones politeístas oraban, sí, hacían oraciones, esto es pidiendo verdad. cosas, haciendo bailes, como el baile de la lluvia, Exacto. que tenían los aztecas. También tenían una creencia de que si ponías un cuchillo en tus plantaciones, un cuchillo que lo clavaras así de una vez pero fuerte, pues Ujú. no llovía ese día. Tantas veces que hacían esas oraciones, pues no vieron pues una respuesta, que se hicieran las cosas en sí. Entonces llegaron a un punto de buscar soluciones a esos temas. Pero me pregunto yo, obviamente ellos hicieron sacrificios de animales, queriendo, como ellos ellos hacían alusión a la alma, al espíritu, entonces ellos en vez de querer matar a alguien de su tribu, pero ya llegaron a un punto después de eso, mataban animales dando su espíritu, su alma, no la carne, sino que su espíritu, para que se alimentaran esos dioses. Ujú. Me pregunto, de todas las creencias politeístas que habían antes, ¿cómo llegaron a ese punto donde todos tenían la misma intención de hacer sacrificios desde de Occidente, desde Oriente Medio, Oriente? Todos hicieron lo mismo, sacrificios. Porque ¿cómo llegaron a ese punto? Sí, aunque también estábamos hablando de que antes se le daba un tipo de decoro a la muerte, por así decirlo. Si tú hacías acciones que eran consideradas bien para la tribu o para el pueblo, después de la muerte, bueno, recibías un trato diferente. Ahora, tal vez hayan asociado esto, el tema de los entierros, con algo religioso y bueno, asociaban la propia vida, también la habrán asociado con algo religioso o con algo tan sagrado. Entonces, yo creo que fue más que todo, bueno, una opinión propia, no hay investigación detrás de esto, pero en mi opinión yo creo que ha sido más que todo o una coincidencia o o sea, una conexión de puntos. Si ellos vieron bueno, de que hay un Dios, ellos crearon a este Dios, entonces ellos también creían de que como si ellos mismos eran, por así decirlo, eh, algo sagrado, ellos también decían de que si hacíamos un sacrificio, y en este caso humano, entonces también el dios iba a responder de alguna manera. Más que todo era como atar puntos y dijeron que los sacrificios era una forma de contactar con
con su Dios. Pero es muy extraño, en realidad sí, es muy extraño que muchas culturas hayan optado por este tipo de mecanismos de sacrificio. Esta tendencia a hacer lo mismo en todas las religiones también existen en las religiones actuales, pero eso ya lo vamos a hablar después. Ujú. Aquí tengo una explicación sobre el origen y la historia del politeísmo. Ok, ok. A ver, desde sus inicios, la historia de la humanidad ha estado vinculada a la adoración de diversos fenómenos de naturaleza o entes imaginarios a quienes se les rendía tributos de todo tipo, incluidos sacrificios humanos. Estas ceremonias tenían la finalidad de buscar la simpatía de dichas figuras o, en el peor de los casos, aplacar su ira para mejorar las condiciones de vida de los habitantes afectados. Otra cosa, en esto de las religiones politeístas, ellos les daban una forma antropomórfica o le daban una forma animalista a sus dioses. Porque digamos, si el humano siempre ha estado en esa tendencia de colaboración o protección, la protección por la colaboración. Entonces, si cuando alguien te protegía de, digamos, un oso que había por ahí, cuando tú ibas a cazar con tu tribu, pues esperabas que te salvara a alguien de tu tribu, uno más, un humano. Pero cuando llevas este campo a los dioses, al campo religioso, al campo espiritual, Ujú. siempre buscas de darle una forma a una creencia, a una identidad imaginaria que no tiene nada que ver con los humanos, para así darle un poder más allá de su significado, como puede ser pues los elefantes los consideraban dioses porque tenían una fuerza que en esos tiempos no se podía, se impresionaban demasiado, o los leopardos por su velocidad los atribuían como dioses. En egipcia los ponían como gatos a los dioses por otra cosa, también por la curiosidad. Ujú. Porque un ejemplo de curiosidad que es el mismo contexto, que cuando tú buscas una relación amorosa, pues buscas una persona que, aunque va a costar admitirlo, pero buscamos personas que pues nos den intriga, que no tengamos mucha conversación con esa persona. Hay veces que una persona, pues no nos hemos fijado, una persona que se ha interesado en nosotros, pero llevamos una conversación de amistad, de amigos, y siempre buscamos una persona que nos genera intriga, curiosidad, saber de esa persona. Pues a los gatos, en ese ejemplo, en ese contexto religioso, pues a los perros, ellos se mostraban como servidores, ellos hacían caso a lo que hacía, ellos hacían caso en sí, Ujú. se expresaban muy fácilmente, pero a contrario los gatos, lo que hacían era, sí, eran fieles, estaban adentro de la familia, identidad familiar, pero tenían este aspecto que le daba curiosidad al ser humano, saber más de él, comprenderlo, porque te ignoraba. Un gato se va por unos días y ya no regresa, pero aún así sigue así. Entonces ellos, como les daba tanta intriga y querían darle significado a eso, lo transmitían en forma pues de dioses, religiosa, divinidad. Y eso era algo que también estábamos hablando fuera de directo, de que los seres humanos tendemos a buscar una curiosidad o a buscar algo que sea diferente al resto, algo que sea único. Por lo tanto, como habías mencionado el ejemplo de los egipcios, antiguamente buscaban el asociar estos animales, que los animales en sí son únicos y tienen un comportamiento único y diferente a nosotros. Y entonces yo creo que muchas de las cosas por las que ha partido las diferentes religiones es por el tema de las asociaciones. Han asociado tal vez los sueños, el tema de los sacrificios, el tema de lo diferente que son los animales o diferentes fenómenos geológicos con dioses. Entonces, una explicación a muchas de las cosas o a muchas de sus curiosidades ha sido darle esta forma, ¿no? Esta forma a sus dioses. Y bueno, como nosotros sabemos, hay muchos dioses que también, bueno, comenzando desde los tiempos antiguos, en el caso de egipcio, ellos tenían sus dioses de forma antropomórfica, o sea, sus dioses eran combinaciones entre animales y humanos. Eh,
Y ese es Ahorita vamos a pasar. Ajá. en el caso de las religiones politeístas, ¿correcto? ¿No?